Wi-Fi. Hola, Buenos días buenos días a todos, a todas y buenas tardes a los demás y buenas noches. también. Y bienvenida a la presentación de una forma de encuentro muy especial contigo. Sí, estamos aquí para hablar de nuestro nuevo taller con Cristian, que se llama De la norma a la conciencia. Y que trabajó fundamentalmente sobre la cosa, el origen, de l'origine, de l'origine de la enfermedad, de los problemas aparentes, de las dificultades de la vida, de dónde viene, cuál es la fuente de la fuente de la fuente. Es la estructura. Y este encuentro es para trabajar, cambiar esa estructura fundamental. Sí, cualquier problema está aquí porque este problema, claro, tiene un origen. Pero este problema, para existir, necesita como una estructura. Y entonces, si la estructura no está aquí, el problema no puede existir. Entonces, en terapia hablamos del origen del problema, es muy importante. Y lo que vamos a hablar es la estructura invisible que permite al problema de existir. Entonces, cuando podemos cambiar esta estructura invisible muy profundo y poner otra estructura más adaptada a la vida, de esta manera el problema no puede existir y tiene cambio muy fuerte, porque toda una estructura se cambia. Y nuestro propósito es de no enfocar nuestra adaptación a una norma exterior de la sociedad, de los medios de comunicación, de la política u otras cosas, pero de estar adaptado a la vida. La vida es otra historia, no es la sociedad, no es la religión, no es lo que piensa una persona u otra. La vida somos la vida. Entonces la salud es un estado de coherencia con la vida. Entonces nuestro propósito es hacer un proceso concreto a través experiencia grupal y en pareja, muy, muy importante para liberar esta estructura y empezar a estar en coherencia con una estructura que se llama la vida. Y la vida es coherencia, es salud, es alegría, es abundancia y mucho más. La sociedad está realmente enferma. Cuando miramos el ser humano en las ciudades, por ejemplo, en el trabajo, alrededor de nosotros, esta sociedad muy enferma va a dar enfermedad en la gente, mucho estrés. Entonces, sabemos con la biodescodificación que cada problema aparente, cada enfermedad, tiene un origen emocional, que viene de una creencia, que viene de un momento. Pero antes hay el programante, antes hay el estructurante, y antes vamos a hablar de la cultura alrededor de nosotros. Esta cultura, esta creencia, esta historia, esta mitología, tiene mucha consecuencia en la vida de cada persona. Entonces, ahora, si quieres cambiar profundamente en tu célula, en tu biología, en tu ser, en tu cuerpo, vamos a encontrar la fuente más profunda de este tema. Y nuestro propósito es de permitirte de reescribir un nuevo mito, tu mito personal, para estar adaptado en coherencia con la vida. Nos vemos pronto y muchas gracias.